Imagínate estar en tu casa tranquilo, cuando de repente un grupo de desconocidos te llevan, te encadenan, te suben a un barco donde te golpean, apenas te dan de comer y te llevan para trabajar a la otra parte del mundo donde tu paga es sobrevivir. Y no me refiero a ninguna casa de comidas rápidas, ni armar paquetes con productos de internet, ni de ensamblar coches. Esto es aún peor, tanto que fue real. Así que si te interesa te voy a resumir Amistad, que aunque lejos de contar una historia agradable como su nombre lo indica, es sobre la hipocresía de una nación y de un caso que llegó a la Suprema Corte intentando justificar si un grupo de personas podían ser esclavizadas. Sí, lo escuchaste bien, en la mismísima tierra de la libertad. Así que comencemos. 1839, en algún lugar cerca de las costas de Cuba, un hombre consigue liberarse de sus grilletes en el medio de una tormenta. Posteriormente, libera a otros prisioneros donde se arman con machetes, suben a cubierta y destrozan a la tripulación. Algunos de ellos mueren a manos del capitán del barco, sin que quien los había liberado acaba con él. Solo 2 tripulantes sobreviven a la matanza, Ruiz y Montés. Por otra parte, Cinque y Java, los más fuertes de los prisioneros, se debaten qué hacer con ellos. Cinque decide utilizarlos para timonear a la Amistad, el barco que los tenía presos. Luego de varios días, la comida y el agua comenzaron a escasear. Por suerte, encuentran la costa de Long Island cerca. Allí bajan para tomar provisiones y continuar viaje. Pero son interceptados por un barco patrulla de los Estados Unidos de Norteamérica, no tan libre todavía. Cinque solo quería ir hacia el sol, donde creía que estaba su hogar, pero no contaba con la energía para escapar. Entonces es rescatado y arrestado, donde su reclusión y la de sus amigos pasó a ser de alta mar para ser en tierra. Sus intentos por no perder aquello que tanto les había costado conseguir se desvanece nuevamente. La desesperanza los invade. El presidente de esa nación, Martin Van Buren, ojo que no es Mel Brooks. Este es informado de que un barco con personas esclavizadas había sido capturado en las costas. Él no tiene tiempo para atender este asunto menor, ya que estaban por celebrar elecciones presidenciales donde pretendía la reelección. Así que le pide a su secretario que se haga cargo. Te voy a dar un poco de contexto. En esa época, el país de la libertad había conseguido leyes que prohibiesen la importación de esclavos al país, pero sí permitían que los que actualmente lo eran pudiesen seguir bajo el dominio de sus supuestos amos. O sea, una hipocresía total, una mierda. Pero más allá de eso, había gente dedicada a que esto cambie. El señor Tappan era un empresario abolicionista que luchaba por la prohibición completa del esclavismo. Él y su amigo Teodoro se enteran del caso de la Amistad y se interesan por la libertad de los presos. El fiscal presenta los cargos de piratería y asesinato en alta mar contra los acusados. En ese momento, el señor Tappan contraataca con un habeas corpus. ¿Qué carajo es un habeas corpus? Bueno, te lo cuento. Es un recurso legal que protege a las personas en caso de un arresto ilegal o injustificado. Dicho esto, en este caso, Tappan declara que no se puede arrestar a un grupo de personas que estaban siendo esclavizadas y que solo mataron para preservar su libertad. Por otra parte, aparece un tercer personaje, el estúpido del secretario del presidente, que reclama la propiedad de los presos a nombre de la reina Isabela de España. Sí, esta pendejita de 11 años que se cree que el mundo es de caramelo. Si hay algo que tiene esta película es que cada vez se embarra más, no por cómo está contada, sino por el quilombo legal que tiene realmente. A ver, España tenía un convenio de que Estados Unidos reconocería cualquier propiedad de su reino, aun cuando estas sean personas esclavizadas. Esto me hace acordar al T-Rex en Jurassic Park 2. ¿Viste cuando se parten al pobre pelado en dos? Pero espera, que acá vienen 2 velociraptores más, que son los 2 oficiales de la Marina Yankee que encontraron a la Amistad, y ahora reclaman el barco y los presos como de su propiedad. O sea, sorete mala gente no faltan en esta historia. Pero pará, que faltan estos chiquititos que picotean la carroña. Ruiz y Montés reclaman la propiedad también al haber comprado los presos en La Habana, Cuba. Se agarra un quilombo. En efecto, mi querido amigo, con todo este bardo iba a ser necesario conseguir un abogado. Aquí aparece el señor Baldwin, un abogado dedicado a los litigios de propiedades. A Tappan no le gusta enmarcar a los presos como una propiedad, así que por ahora lo desestima. Pero sí se va a ver a un viejo amigo, el expresidente John Adams, un tipo que parecería por momentos perder la noción de la realidad. Tiene que ver este tipo. Pero constantemente estaría demostrando su conocimiento legal y apego por las cosas simples de la vida. Bueno, Tappan le pide que interceda por los africanos capturados. Adams entiende que debido a la reelección, el actual presidente lo único que piensa es en mantener a todos contentos, incluso a una mocosa que estaba al otro lado del charco. Aun cuando el partido de Adams y su familia habían sido parte del abolicionismo, se niega a tomar parte. Sin muchas más opciones, solo resta acudir al único abogado que les quería agarrar el caso, Baldwin.
Allí, él y Teodoro intentarán interactuar con los presos para saber de dónde provenían. Tarea imposible de momento debido al límite del lenguaje. Lenguaje que por ahora solo llegaría en forma de religión, ya que Jabba se queda con una Biblia de un predicador cuando este lo quería evangelizar. Ya en el juicio, el fiscal pretende estigmatizar a la tripulación asesinada, demostrando que los presos son seres salvajes. Baldwin, por el contrario, expone que estos presos nunca habían sido esclavos. Esto lo demuestra intentando comunicarse en español, tal como lo solían educar en Cuba, y que aparte contaban con rasgos de tribus africanas. El sorete del abogado de Ruiz y Montés entrega un documento hiperberreta con el inventario de los presos. El boludo del juez lo toma como la prueba más evidencial por el momento. Aun cuando el primer día parecía perdido, Cinque comienza a demostrar confianza con Baldwin. Ellos intentan una vez más comunicarse. El objetivo era demostrar el origen de Cinque y sus compañeros. Finalmente, luego de que ambos pongan toda la voluntad, pueden confirmar que no son de Cuba. Algo que no es menor. Entre el lenguaje y los recursos conceptuales de geografía para Cinque, esto había marcado un gran hito. Ahora Baldwin solo necesitaba demostrarlo. Entonces consiguen una orden para registrar a la amistad e ingresan al barco. Algo que Ruiz y Montés habían intentado hacer, pero con una orden falsa. Al revisar el interior, Teodoro encuentra un colmillo de león y puede percibir la pesadilla que representaba ese lugar. La empatía por los presos y presumiblemente por sus ancestros lo desmoronan. Baldwin lo ayuda a recuperarse y un instante antes de abandonar la nave, el abogado encuentra un documento escondido. Claro, era lo que buscaban Ruiz y Montés, algo que al ser capturada la nave decidieron esconder. Un documento que revelaba el verdadero origen de los presos. Y no era de la amistad, sino de otro barco, el Tecora, un barco portugués, barco que asediaba las costas de Sierra Leona y Costa de Marfil en África. Algunos de estos estaban bajo el protectorado británico donde la esclavitud era ilegal. Claro, estos son los buenos. Inglaterra, ¿no? Seréis tan corruptos, tan hipócritas y tan mierdas como siempre. Las pruebas ahora son contundentes y Baldwin obtiene el reconocimiento del señor Tappan y de Teodoro, aunque no falta el tarado mental de la sociedad que esté en desacuerdo. El presidente Van Buren seguía vendiendo humo con los futuros votantes y la mocosa que se jactaba de gobernar a un país le escribe para avisarle sobre el riesgo que significa este veredicto para la relación de ambas naciones. Esto, más la amenaza de un poderoso senador del sur al querer iniciar una guerra civil si los africanos eran libres, obligan a Van Buren a reiniciar el caso, esta vez sin jurado y con un nuevo juez, uno que sería elegido a dedo. ¡Me estás jodiendo! Teodoro aspira a poder reclutar una vez más al expresidente John Adams, donde le cuenta que Baldwin había logrado demostrar la ilegalidad del caso de manera soberbia, pero la realidad del poder se imponía por delante. Entonces le pide consejo a Adams. Este le garantiza que el que cuente la mejor historia podrá ganar. La película tiene varios momentos clave. Este es uno, donde Anthony Hopkins le pregunta a Freeman cuál es su historia. De Georgia, le responde. No, esa no es tu historia. Ese es el lugar de donde venís. Su historia de un ex esclavo que había dedicado su vida al abolicionismo. ¿Entiende ahora? Pequeñas señales como esta muestran lo que cada cosa necesita. Incentivado nuevamente, Teodoro y Baldwin se comprometen en aprender los números en el idioma mende. ¿Para qué? Para salir a recitar en voz alta una y otra vez a lo largo del puerto con el fin de encontrar a alguien que reconozca el idioma y los ayude. Finalmente encuentran a este pibe, Kobe, sí, el que décadas más tarde sería esclavizado 12 años. Pero esa es otra historia. Aquí sería un joven con orígenes de las tierras de Cinque y ahora podría ser la pieza más valiosa para comunicarse con los imputados. Entonces Baldwin le explica a Cinque que los cagaron con el juez y que tienen que hacer un nuevo juicio, pero esta vez lo necesita para que cuente su historia y la de los demás. El problema era que Cinque no se sentía como líder del grupo, aunque el resto lo consideraba como uno, ya que Cinque había matado a un león con sus propias manos, luego de que la bestia devorase a varios de su tribu. Para Cinque solo había sido suerte, ya que le había arrojado una piedra al felino y había acabado con él de un solo golpe. Por algún motivo su relato prefiere dirigirlo a Teodoro. Quiero destacar que el actor que interpreta a Cinque construyó un personaje superlativo, donde debió aprender el idioma mende solamente para esta película. Bueno, Cinque solo cree que tuvo suerte con la piedra. Baldwin metafóricamente le menciona que no solo acabó con la bestia, sino con la que los mantenía recluidos, la amistad. Cinque únicamente deseaba volver con su mujer y el colmillo encontrado por Teodoro desactivan recuerdos del último día que la vio. Aquí comienza para mí la parte más dura de la película, donde no solo ves a gente esclavizada, sino la odisea atroz que sufren en el proceso. Pero antes de avanzar, necesito pedirte que si te gusta el contenido, le des un like, te suscribas y la compartas. Cinque y yo te lo vamos a agradecer. Ahora sí, el relato de Cinque para mí fue
fue perturbador. Posta que me dio pesadillas. Al pibe lo raptan personas de sus tierras, donde intercambian sus vidas por armas. Luego lo subían a un barco donde los azotes abundaban para recibirlos. Allí eran hacinados desnudos y encadenados en las bodegas. El viaje era una pesadilla total. Algunas de las mujeres capturadas daban a luz en ese infierno y eran descartadas en el océano. El buen tiempo no traía mejores días, ya que la tripulación aprovechaba a las jóvenes rehenes y se dedicaba a despedazar el cuerpo de los presos solo por deporte. No te puedo mostrar la crueldad de todas las escenas, pero sí te puedo decir que lo desagradable del ser humano está registrado en ellas. Algunos de ellos estaban determinados a no sufrir más. La comida solo era para los más sanos. Y entonces la escena que más me jodió de todas. La porquería de la tripulación calculó mal los alimentos. Entonces decide deshacerse del excedente de la carga que no podía alimentar, que serían los más débiles y enfermos. Y esto lo hacen con la crueldad más miserable que puede existir en la Tierra, enviándolos al fondo oscuro del océano. Los sobrevivientes eran vendidos como ganado en Cuba. Sus compradores, Ruiz y Montés, cargaban las nuevas adquisiciones. El resto ya lo conoces. El relato había sido propagado en la sala repleta de gente. Aún así, el mal parido del fiscal intenta desvirtuar esta historia utilizando como pretexto que la cultura de Zinque también avala el esclavismo, aunque en el caso de ellos se debía a las deudas o guerras. Mirá lo que hace este sorete. El fiscal pretende invalidar el testimonio de Zinque, ya que es improbable que la tripulación se deshaga o mate a la carga que tanto le costó económicamente. No obstante, un capitán de la Marina Británica describe sus funciones en las costas de sus colonias en África. Ellos patrullan para dar caza a los barcos esclavistas. El capitán reafirma el relato de Zinque, donde los barcos que avistaban a menudo lanzaban a los esclavos por la borda para deshacerse de la evidencia, y refuerza el testimonio dando como prueba el inventario del Tecora, donde la cantidad de presos se reduce con 50 menos al llegar a Cuba. Luego de algunos años, Zinque estaba agobiado y solo había aprendido una frase en ese idioma desconocido para él. Give us free! Give us free! Give us free! Mientras esperan una respuesta, Jabba le muestra a Zinque aquel libro que lo había cautivado, donde la representación de Jesús le hace creer que no están solos y que una vida en el más allá podría no ser tan mala. El juez, por otra parte, recurre a la palabra del creador para encontrar un veredicto justo. El tiempo de deliberar se había acabado. Jabba se aferraba a la Biblia y no perdía las esperanzas. Finalmente, el juez decora con intriga las pruebas, preguntando si los presos habían nacido en África. Su conclusión es que sí, lo cual es determinante para el veredicto, ya que esa condición los exonera de los cargos. Al pelotudo del representante de la reina lo manda a cagar. A los dos boludos de la Marina Yankee también. Y en cuanto a Ruiz y Montés, la cárcel los espera por tráfico de esclavos y falsificación de documentos. La felicidad era inmensa. Baldwin y Zinque se miran con desahogo. Por fin él y sus amigos serían libres. Bueno, pero no tanto. Esperá que te cuento. Baldwin le dice que tienen que repetir el caso. ¿Qué pasa ahora, Matías? ¡Siempre pasa algo! Sí, aunque no lo creas, el juicio debería realizarse ante la Suprema Corte esta vez. Te explico, el pelotudo del presidente Van Buren, sí, porque es un pelotudo ya, se sentía asediado por el reverendo sorete mal cagado de John Callaghan, el senador sureño que avala al esclavismo en toda su expresión. Según él, el sur no estaba industrializado como el norte y necesitaban la mano de obra de la gente esclavizada. Te voy a mostrar la foto de este tipo para que veas la cara de malparido que tiene. Bueno, este tarado le garantiza que va a haber una guerra civil si el sur pierde su mano de obra gratarola, sin que se siente traicionado y ahora no confía en nadie. Luego de 3 años la pesadilla no acaba y todo está como el maldito primer día. ¡Me estás jodiendo! Casos extremos requieren medidas extremas. Baldwin necesita equilibrar la cancha, ya que 7 de los 9 jueces que forman parte de la Suprema Corte eran del sur y poseían esclavos. Bueno, ahora sí tienen todos los números los pibes. La última esperanza recae en alguien con la visión de un país diferente y con la experiencia jurista superlativa. Baldwin había dedicado sus últimos años a esta causa y en el proceso perdió a todos sus clientes, pero no perdía las esperanzas en el juicio. Zinque estaba entregado. Nada ni nadie lo podía convencer de lo contrario, excepto el equivalente al jefe de una tribu. Ahora, incentivado por esta presencia, el expresidente Adams
y Zinke buscan algún agujero legal que les permita cambiar el rumbo. Sin respuestas, Adams decide conocer a Zinke en su casa. El desarraigo de este se plasma en esta genial escena donde huele esta flor africana, y Adams sabe que debe intentar impartir justicia. Ambos se presentan para el último round. Adams pensaba que Van Buren era un reverendo cagón y que este juicio se trata de qué clase de país están construyendo. Zinke confía en Adams y le dice que invocará a todos sus ancestros para enfrentar el juicio. Juicio que comienza con un discurso de Adams. Te recomiendo que veas esta película, donde esta bestia de Anthony Hopkins se despachó las 7 páginas de guión de memoria en la primera toma. Allí plantea que los jueces anteriores o eran muy boludos o el poder judicial estaba siendo vulnerado por el ejecutivo. ¿Cómo se puede negar tanto la verdad de los hechos? Esto no tenía nada que ver con un simple caso de legitimidad de la propiedad, sino que se trata de un tema de soberanía, donde la malcriada en el viejo continente quería imponer sus caprichos ante la autonomía de este gran país. También expone el dogma del antiguo ex vicepresidente John Callum. Aunque no lo creas, este sorete había compartido gobierno con Adams, y donde recordemos que justificaba la esclavitud como un hecho desde los tiempos ancestrales. ¡Leo, puto! Adams objeta en este sentido, prevaleciendo que el estado natural del ser humano es la libertad. Adams realiza una analogía suprema al ejemplificar a Zinke como un héroe no reconocido. Sus batallas desatadas tanto en tierra como en mar le otorgan esa posición, y explica que si fuese blanco estaría lleno de medallas, pero como no lo es, debe prevalecer en el extremo opuesto. La ejecución de la condena tiraría por borda en ese país todo lo que la Declaración de la Independencia promueve. Por último, les cuenta sobre las costumbres de Zinke al invocar a sus ancestros cuando se encuentran en una posición desesperada, y él cree que este país necesita invocar a los suyos en este mismísimo momento. Si esto desata una guerra civil, pues que así sea. Solo entonces esta nación será independiente de verdad. Al día siguiente se lee el veredicto, y presta mucha atención, porque está basado en el tratado que tenían con España, que era devolver cualquier carga que se encontrara, y en este caso los jueces determinan que estas personas no se les puede considerar carga, sino hombres libres, con el derecho a sublevarse para mantener su libertad. Zinke finalmente, luego de más de 3 tormentosos años, recupera aquello que le habían quitado. Es allí donde le pregunta a Adams qué palabras había utilizado para convencer al magistrado. Las tuyas, Zinke, le responde. Zinke le deja su amuleto a Teodoro para que siga con esta causa. Su agradecimiento eterno será con Baldwin, donde las palabras no abundan, pero el sentimiento es sincero. Los puertos esclavistas en las costas africanas son destruidos por la Marina Británica, acabando así con una buena parte de esta espantosa práctica. Todo muy lindo, pero estos mensajes hollywoodense de bajar línea de quiénes son los liberadores de la opresión se los pueden guardar bien en el traste. Zinke y sus amigos regresan a sus tierras. La reina vive en una nube de pedo total, mientras que años después el tironeo abolicionista desata una guerra civil. La película está dirigida por Steven Spielberg y se cree que su otra película, Lincoln, realizada décadas después, sería la secuela de esta historia. No sé, muchachos, pero mucho queda por hacer todavía en este mundo. Si les gustó, no deje de ponerle un me gusta, suscribirte, activar las notificaciones y compartirla. ¡Hasta la próxima!